se había complicado con el módem. Bueno, después de todos estos accidentes arrancamos. Bueno, antes que nada les comento, vamos con las noticias sociales. El parcial va a quedar definido para que lo vayan anotando, que ya me habían preguntado el otro día y hoy lo armamos con el profe. Lo vamos a tomar el viernes 12 de noviembre, seguramente en un horario intermedio entre las dos clases, o sea, capaz que sea a las 16 horas o las 15:30. O sea, vamos a tomar los dos cursos juntos, o sea, será a las 16, 16:30. Todavía no está definido eso, pero se va a tomar el parcial se va a tomar en horario de clase. Y el recuperatorio también se va a tomar en horario de clase, pero el viernes siguiente, o sea, el último día de clase, el 19 de noviembre. O sea que anoten el parcial el 12 de noviembre y el recuperatorio el 19 de noviembre en un horario de designar que seguramente va a ser la mezcla de los dos horarios. O sea, ustedes van a rendir un poco más tarde de lo que arrancamos y los chicos de la noche rendirán un poco más temprano de lo que habitualmente ellos tienen clases. Será a las 4:30 más o menos. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, una cosita importante, hoy yo les voy a proponer otro trabajo para hacer, otro trabajo integrador, que muy poquito me lo mandaron, 2 o 3 personas nomás me mandaron el que había propuesto la semana pasada. Hoy les voy a proponer otro trabajo y como es integrador de las dos unidades, por ahí les voy a insistir o pedir que lo hagan con mayor, por así decirlo, que lo traten a este sí de hacerlo porque integra las dos unidades. El que había pedido la semana pasada decía ejercicios propuestos mínimos cuadrados, el último ejercicio que estaba en el bloque de mínimos cuadrados. Y el que les voy a pedir esta semana dice ejercicio integrador, aproximación funcional, ecuaciones no lineales. Ambos son el número 6 de cada bloque. Ese lo tienen que hacer, lo tienen que resolver, me lo tienen que mandar por Excel. Estoy tomando la posibilidad de que ustedes... bien, Santiago, bueno, capaz que no me expresé como correspondía. Sí, sí, lo pueden enviar, Marilina, sí, no hay problema, no sean drama. Traten de que no se amontonen todos al final, pero lo pueden enviar. De igual manera, de esta semana es integrador, o sea que si por ahí hacen ya estarían cumpliendo con las dos unidades. Y porque quería que ustedes se tomaran el trabajito de hacer los Excel, de que me los manden, que yo los pueda corregir, mirar y revisar. Ya la semana que viene voy a habilitar, ya como repaso para la otra semana, voy a habilitar algunas autoevaluaciones también, como habíamos hecho en el primer parcial, pero van a ser autoevaluaciones de todos los temas, se van a hacer como parciales, como modelos de parciales, por así decirlo. Así que, pero eso lo voy a habilitar la semana que viene. Ahora me gustaría, con sinceridad, que pudieran hacer los trabajos integradores básicamente por el tema de la programación y el uso del Excel. Bien, bueno, vamos a arrancar hoy. Vamos a empezar a ver el tema de ecuaciones no lineales. Nosotros la semana pasada vimos aproximación de funciones y vimos sistemas de ecuaciones no lineales. Y ahora lo que vamos a ver es las ecuaciones no lineales o la resolución de ecuaciones no lineales y el método, particularmente el método de Newton-Raphson. ¿Qué es resolver una ecuación no lineal? Vamos a hacer una pequeña presentación primero para repasar la parte teórica y después vamos a resolver dos problemas. Vamos a resolver dos problemas concretos utilizando el Excel y les voy a mostrar ahí las distintas estrategias que hay para utilizar y resolver una ecuación no lineal. Bueno, resolver una ecuación no lineal por así decirlo, en su concepción original, sería básicamente resolver una ecuación de este tipo, ¿no? F de x igual a 0. O sea que en cierta forma lo que nosotros estaríamos buscando es encontrar el cero de una función o lo que habitualmente llamamos raíz. Fíjense que una de las cuestiones fundamentales que ustedes tienen que tener en cuenta es que salvo excepciones muy excepcionales como es el hecho de una función que se haga
asintótica al eje X, en general, para encontrar una raíz, se tiene que cumplir esto, ¿no? Se tiene que cumplir que la ordenada en un punto multiplicada por la ordenada en otro punto sea menor que cero, lo cual quiere decir que una de las ordenadas es negativa, como en este caso, y otra de las ordenadas es positiva, como en este caso, y entonces sí o sí, si la función es continua, que es otra de las condiciones teóricas que ustedes plantearon cuando vieron este tema, si la función es continua en ese intervalo, evidentemente está claro ver que tiene que pasar sí o sí o que tiene que cortar el eje X. Y en ese caso estaríamos resolviendo esta ecuación que está acá, porque estaríamos encontrando aquel valor de X que hace que la función valga cero. En la lógica deductiva, en la lógica del álgebra o del análisis matemático, resolver esta ecuación sería básicamente despejar X de alguna forma. O sea, si yo les doy una función lineal y les pido calcular la raíz de una función lineal, no vamos a aplicar este método que estamos viendo ahora, no tiene sentido, porque básicamente ustedes lo que hacen es despejar X y encontrar la raíz. Si yo les doy una función cuadrática, bueno, aplican menos b más menos raíz cuadrada y ya está, o sea, no tiene sentido ahí. El sentido ocurre cuando la función es una ecuación, cuando la ecuación es una ecuación más compleja, que inclusive combina distintos tipos de funciones, exponenciales, cuadráticas, logarítmicas, trigonométricas o lo que fuera. Pero nosotros no nos vamos a quedar en la resolución, y ya van a ver hoy en los problemas que vamos a hacer, no nos vamos a quedar solamente con esta resolución, o sea, encontrar un cero de la función. Porque en realidad, estas tres resoluciones que ustedes están viendo en pantalla acá, también son resoluciones de ecuaciones no lineales. Totalmente diferente a encontrar un cero, ¿no? Estamos hablando de que encontrar cuando la función se hace igual a un valor A, siendo ese valor A, como está acá planteado en el gráfico, un punto cualquiera de la imagen, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de este punto. O sea, lo que yo quiero saber es cuándo f de x vale A. En este caso sería el m este que está acá. Fíjense, quiero que vean, que si yo paso A restando al otro lado, me queda f de x menos A igual a 0. Con lo cual, sigo buscando un 0. Al fin y al cabo, yo voy a buscar un 0. Y la ecuación que voy a resolver con el método es esta. No voy a resolver la de arriba. Ahora, cuando yo resuelvo esta ecuación, en realidad voy a estar encontrando la solución de la de arriba. Por eso es que nosotros vamos a usar a este concepto, en general, cuando despejemos y armemos el modelo, le vamos a llamar función de trabajo. O sea, es la función a la que realmente le encontramos el cero, y esa solución en realidad es la solución de la ecuación de arriba. O sea, f de x igual a A. O sea, por ejemplo, f de x igual a 20 o f de x igual a 15. La otra extensión, que sería un modelo inclusivo de estas dos que están acá, es cuando la función f de x se hace igual a otra g de x. O sea, acá estamos hablando de lo que se llama habitualmente intersección de funciones. O sea, lo que estamos tratando de encontrar es en qué lugar del gráfico, que en este caso sería este y este que está marcado acá, en qué lugar del gráfico las dos funciones se hacen iguales. O sea, tienen el mismo x y el mismo y. Fíjense que aquellos valores de x que hagan que las dos funciones sean iguales van a verificar estos dos puntos que están acá. Otra vez de nuevo, si se fijan, paso g de x restando al otro lado y me queda f de x menos g de x igual a 0, con lo cual lo que voy a encontrar es un 0 también. Y la cuarta aplicación, porque estamos encontrando f de x igual a 0, f de x igual a A, f de x igual a g de x, la cuarta aplicación que también podemos pedirles y que para nosotros es muy importante usar las ecuaciones no lineales para esto, es resolver la posibilidad de encontrar un máximo o un mínimo relativo de una función. Y fíjense que ahí ya no usamos más f de x, sino la que hacemos 0 o la que igualamos a 0 es la f' de x. Esta f' de x igual a 0 también es una ecuación no lineal y también me va a permitir encontrar un resultado determinado, ¿sí?
Lo que pasa es que acá, en realidad, lo que tenemos que hacer es igualar la derivada de cero y después verificar con la derivada segunda, como ustedes saben, si el punto que hemos encontrado es un máximo o un mínimo. Bueno, básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Esto ustedes ya lo saben de análisis matemático, cómo se encuentra un máximo, cómo se encuentra un mínimo. Básicamente es simplemente que nosotros nos vamos a basar en eso para encontrar, para usar el método de ecuaciones de una línea. O sea que, en resumidas cuentas, resolver una ecuación no lineal no es solamente encontrar un cero, sino es la posibilidad de resolver cualquiera de estos tres modelos que están acá. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vuelvo a lo que les dije recién. Si yo les diera una función lineal y les dijera calcular la raíz de una función lineal, ustedes hacen 2x más 1 igual a 0, despejan x y encuentran la raíz. Pero nosotros no vamos a tener la posibilidad de despejar x tan fácil. De hecho, no la vamos a poder despejar. Entonces tenemos que buscar un método numérico que me permita encontrar ecuaciones no lineales. Y ese método numérico es el método de Newton-Raphson, que es el que vamos a estudiar nosotros, pero con una salvedad importantísima. Aplicar el método es la última etapa de una serie de etapas que ustedes tienen que hacer antes de resolver el método. ¿Qué quieren decir? ¿Qué son esas etapas? Bueno, en primer lugar, entender que los métodos numéricos, tal cual como vimos la semana pasada, no son métodos exactos ni buscan la exactitud. Buscan soluciones aproximadas y esa aproximación puede ser tan exacta como yo quiera, lo que implica que me va a llevar mucho más trabajo que algo menos exacto. Por lo tanto, yo tengo que tener una serie de condiciones planteadas antes de aplicar el método. Y esas condiciones son las siguientes. La primera es esta. O sea, yo primero sí o sí necesito encontrar y armar una ecuación que sea algo igualado a cero. Si yo no igualo a cero, no puedo aplicar estos métodos, porque estos métodos surgen, como ustedes vieron en la demostración teórica, de esta ecuación. O sea que el método de Newton-Raphson no funciona si yo no logro encontrar un f de x igual a cero. O sea que ya van a ver ahora cuando veamos los problemas, pero lo primero que yo tengo que hacer es armar el modelo, o sea, decir qué es lo que realmente quiero calcular. Después tengo que encontrar un intervalo. Esta etapa yo la voy a desarrollar ahora antes del problema. Y esta etapa es una etapa clave, porque esta etapa lo que dice es que yo tengo que encontrar un intervalo AB que contenga una única raíz. O sea que yo antes de trabajar, antes de empezar, tengo que hacer una inspección de la función, de la ecuación, perdón, y tengo que encontrar un intervalo, si es posible, lo más chiquito posible, en donde ahí adentro esté la raíz, que no es la raíz. Lo que yo voy a encontrar es un intervalo que contiene la raíz. Y después, con ese intervalo, voy a calcular la aproximación a la raíz. O sea, supongamos, una función tiene una raíz en 1,6 y yo encuentro el intervalo inicial y digo, bueno, la raíz está entre 1 y 2. Listo. Después trabajaré con eso. Si yo no encuentro un intervalo que tiene una única raíz, si yo no lo puedo determinar ese intervalo, el método no puede arrancar, porque el método es un método iterativo. Iterativo quiere decir que arranca en un punto y después va repitiendo todas las veces el mismo proceso, haciendo que cada vez la solución en el paso n sea mejor que la solución en el paso n-1. O sea, yo voy encontrando cada vez una mejor raíz, más aproximada, más aproximada, más aproximada, hasta que llego a la raíz que yo quiero. ¿Cómo sé cuál es la raíz que yo quiero? Bueno, ahí viene la tercera etapa. ¿Por qué viene la tercera etapa? Porque si yo no armara estas condiciones de corte, fíjense, se llaman condiciones de corte, quiere decir que son lo que le da fin al método. Si yo no armara estas condiciones de corte, mi método sería infinito, porque el método cada vez va encontrando un decimal más y va encontrando
una exactitud más de la raíz. O sea, cada vez la va encontrando más exacta, con más decimales. Pero a lo mejor yo estoy resolviendo un problema, qué sé yo, donde la variable X es una longitud de una habitación, supongamos, como para dar un ejemplo, y yo esa longitud la tengo en metros. A lo mejor a mí lo que me interesa como máxima precisión es que esa longitud esté precisa hasta los milímetros. Entonces voy a usar 3 decimales de precisión. ¿Para qué me voy a poner a calcular 40 decimales de precisión si ya no tienen ni siquiera ese significado físico? De hecho, si yo calculara 6 decimales de precisión, estaría calculando la longitud de la habitación con una precisión en micrones, que no tiene ninguna gracia, no tiene ningún sentido, porque si estoy calculando la longitud de una habitación, lo que me interesa es una precisión interesante que pueden ser los milímetros, por ejemplo. Entonces, esta precisión que yo necesito, yo la voy a determinar previamente a través de las condiciones de corte. En general, y acá me voy a remitir al plano burocrático, en general estos son datos que nosotros les damos en el problema. En general nosotros les decimos trabajar con precisión o con tal condición de corte. Pero en realidad esto, si ustedes lo tuvieran que usar y lo van a usar seguramente en un problema real, y de hecho el práctico que les dejo está pensado para que ustedes trabajen con este tema, no es algo que viene caído del cielo, la precisión. La precisión la determina el investigador. Entonces, antes de hacer el cálculo del sistema, lo que hay que hacer es decidir la precisión. La precisión está planteada en los dos ejes, ¿eh? O sea, la precisión está planteada en las abscisas y la precisión está planteada en las ordenadas. A la precisión en abscisas le vamos a llamar delta X. A la precisión en ordenadas le vamos a llamar delta Y. La precisión en abscisa no es otra cosa que el mejor valor que yo tenga de X menos el anterior. ¿Por qué? Porque a medida que yo me aproxime a la verdadera raíz, esta diferencia cada vez va a ser más chiquitita. Entonces, mi precisión puede estar planteada en esa diferencia. Cuando mi precisión tenga los decimales necesarios, yo corto. ¿Para qué voy a seguir laburando? Estoy lo suficientemente cerca de la raíz que ya no me interesa básicamente seguir trabajando. Y la precisión en ordenadas tiene que ver con evaluar la función de trabajo, acá vamos a poner función de trabajo, en el mejor punto que yo tenga hasta ese momento, o sea, en el xy más 1. El xy más 1 sería la mejor raíz que tengo hasta ese momento. De hecho, si ese xy más 1 fuera una aproximación muy buena de la raíz, ¿cuánto debería dar el delta y? ¿Qué valor debería tomar el delta y? Si el xy más 1 fuera un valor muy cercano a la raíz. ¿Cero? Cero, claro, cero, tendría que valer cero. Y de hecho, si yo encontrara la raíz real, el delta I sería cero. Les voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué creen que las condiciones de corte están planteadas en valor absoluto? ¿Por qué las tengo que calcular en valor absoluto? Y no las calculo así nomás, va. Matías. Porque mide un intervalo, no importa si es negativo o positivo, o sea, no importa si está a la izquierda o a la derecha. Claro, a mí no me importa si el error está a la izquierda, a la derecha, o a la arriba o abajo. A mí lo que me importa es que el error sea un número chiquito. O sea, a ver, voy a hacer un grafiquito muy a mano alzada acá. Pero si la función está ahí, esta es la verdadera raíz, y mi X, mi aproximación está acá, o mi aproximación está acá, a mí no me interesa si está más lejos o está más cerca. A mí lo que me interesa es la distancia que hay a la verdadera raíz. Entonces, por eso se toman en valor absoluto. Por eso ambos se toman en valor absoluto. Bueno, una vez que yo armé el modelo, aislé el intervalo, definí las condiciones de corte, estoy en condiciones de arrancar el método. Pero para arrancar el método que vamos a ver nosotros, que es el método Newton-Raphson, que es, en mi opinión, y en base a todo lo que nosotros hemos estudiado en la cátedra,
Es el método más eficiente, por así decirlo. Es un método muy equilibrado desde el punto de vista de los cálculos y de la eficiencia que tiene. Y es un método que necesita solo un punto de arranque. No va a trabajar con los dos extremos del intervalo. Hay otros métodos de resolución de ecuaciones no lineales que usan los dos extremos del intervalo. En este caso, el método de Newton-Raphson solo usa uno de los extremos del intervalo. Entonces nosotros lo que necesitamos definir es este x sub 0. Este x sub 0, este x sub 0 es un valor que está contenido entre a y b. O sea, puede ser a, puede ser b, o puede ser cualquier valor intermedio del intervalo. O sea, es una decisión que toman ustedes. O sea, si ustedes están haciendo un grafiquito y arman un intervalo que está entre 1 y 2, pero ven que la raíz está bien en el medio, pueden arrancar con 1,5 perfectamente. Ese x sub 0 lo decide el investigador. Puede ser el extremo inferior del intervalo, puede ser el extremo superior, o puede ser cualquier punto intermedio del intervalo. El hecho de aislar el intervalo nos asegura que nosotros lo que vamos a encontrar es esa raíz que está ahí adentro, y no otra raíz. No vamos a encontrar otra raíz, vamos a encontrar la raíz que queremos ahí, esa raíz que está ahí adentro. Y por último, una vez que tenemos el modelo, o sea, la ecuación, el intervalo, la precisión y el punto de arranque elegido, vamos a aplicar el método de Newton-Raphson. ¿Qué es aplicar un método numérico en las raíces? Bueno, es arrancar del x0 y con el método encontrar el x1. ¿Y qué voy a hacer ahí? Antes de seguir. O sea, voy a partir del x0, voy a encontrar el x1. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer para saber si corto ahí o no? Bueno, verifico las condiciones cortas. Si las condiciones cortas se cumplen, terminé, ya está. Si las condiciones cortes no se cumplen, encontraré un x2. Y ahí haré lo mismo. Verificaré las condiciones de corte con x2. Si se cumplen, se acabó, x2 es la solución. Y si no se cumplen, tendré que seguir hasta que yo logre encontrar que se cumplan este delta x y este delta y que yo definí. Por eso se llama método iterativo, porque en realidad está repitiendo todos los pasos, él hace lo mismo. Nada más que va trabajando cada vez con mejores aproximaciones y por lo tanto, al trabajar con mejores aproximaciones, cada vez se acerca más rápido a la solución. Este proceso de aproximarse a una solución se llama convergencia. Convergencia, que sería lo contrario de la divergencia. La convergencia quiere decir que a medida que yo hago cada vez más pasos, voy a llegar a la solución que yo quiero llegar. La divergencia, que a veces nos puede llegar a ocurrir si el intervalo está mal encontrado o si es muy grande, la divergencia puede provocar que en vez de que yo me acerque a la solución que me quiero acercar, cada vez me aleje más. Entonces el x1 me provoca más error que el x0. Quiere decir que algo no está bien hecho. Por lo tanto, el x1 tiene que provocar menos error que el x0, el x2 tiene que provocar menos error que el x1 y así sucesivamente. Ese proceso se llama converger o convergencia a la solución. Y cada vez que ustedes resuelvan una ecuación no lineal, van a tener que hacer estos 5 pasos que estamos planteando acá, que por supuesto después van a ser absolutamente automáticos una vez que hagan un par de ejercicios y se den cuenta lo que estamos planteando. ¿Quedó más o menos claro? ¿Alguna duda? ¿No? No, para una, profe. Bueno, seguimos entonces. ¿Cómo podemos hacer para encontrar el intervalo? Bueno, hay dos formas de encontrar el intervalo. Una forma de encontrar el intervalo es súper intuitiva, que es hacer una tabla. O sea, directamente hago una tabla X y, o sea, esta es la función de trabajo, o sea, la ecuación, la que está igualada a 0. Y hago una tabla y digo, X0 me dio positivo, me dio negativo, digo. Ahí está, ¿ven? X1 me dio positivo, X2 me dio positivo, X3 me da positivo y X4 me da positivo. Quiere decir que como encontré un cambio de signo entre X0 y X1, el intervalo que tengo que utilizar es X0, X1.
Esto de hacer la tabla es súper intuitivo. O sea, súper fácil, por así decirlo. Armo una tabla de valores y busco un cambio de signo. Pero tiene algunas dificultades. Tiene algunas dificultades. La primera de las dificultades es esta que está acá. Decidir el delta X. Y les voy a explicar por qué. Supongan que ustedes dicen, en vez de tener esta función que está acá rojita, que es bastante tímida, yo tengo una función que hace esto. ¿No? Y yo me pongo a evaluar y resulta ser que este es el X0 y como elegí un nivel de discretización diferente, este pasa a ser el X1. O sea, busqué, qué sé yo, en el 0 y en el 1. Y resulta ser que me pasa esto. ¿Qué me está pasando de grave acá? Que la tabla no me lo va a detectar. eh, al manejar un número muy grande, entonces lo estamos salteando posiblemente mayor cantidad de raíces. Claro, Puede ser que no sea una sola en, raíz. En realidad volvamos atrás. Habíamos dicho que lo que queríamos era encontrar un intervalo que contenga una raíz única. Y en este caso, ¿cuántas raíces hay en el intervalo? Hay una, hay dos y hay tres. Fíjense, cambió el signo, ¿no? Porque el X0 tiene ordenada negativa y el X1 tiene ordenada positiva. O sea, se cumplió esto. Pero resulta ser que en el medio nos comimos tres raíces. ¿Y por qué nos comimos tres raíces? Porque le elegimos un intervalo muy grande. Eso, por supuesto, ustedes lo van a poder estudiar a partir del conocimiento que tengan de las funciones. Si ustedes ven que la función es una función que tiende a ser de crecimiento o de decrecimiento constante, no le va a pasar esto. Ahora, si tienen un seno, un coseno en la función, podemos llegar a tener este peligro de acá y podemos comernos una raíz. En realidad, podemos elegir un intervalo que en vez de tener una raíz tiene tres. Y hay otro peligro más, que es más peligroso todavía con la tabla. Y es este peligro. Fíjense ahí, ustedes tienen, dice X3 es positiva y X4 es positiva. Supongamos que esto fuera así. Y que esto es X3 y esto es X4. Perdón, el 3 que se me bandeó. Y este es el X4. Ah, los dos tienen ordenada positiva. Quiere decir que en el medio no hay una raíz. Mentira. Nos estamos comiendo dos raíces. Dos raíces. O sea que la tabla funciona muy bien porque uno, ya van a ver ahora cuando la hagamos en el Excel, es súper cómoda la tabla porque uno lo hace en un ratito. Uno pone dos valores, evalúa y rellena hacia abajo y listo. Y me puede dar todos los valores que yo quiera. Pero la tabla tiene estos peligros que a lo mejor yo puedo solucionarlos diciendo, bueno, en vez de usar entre 0 y 1, voy a usar entre 0 y 0,1. Bueno, sí, voy a tener que hacer mucho más cálculo en la tabla, pero como lo estoy haciendo con el Excel es trivial. Estoy de acuerdo con ustedes, pero esas son herramientas que cada uno va a poder manejar. El otro problema que tiene la tabla, y esto sí quizás sea un problema más interesante pensando burocráticamente para el parcial, es que si malas personas nosotros, o a propósito, en vez de que la raíz esté en 1,5 o en 9, la raíz está en 145. Entonces ustedes se pasan un rato largo haciendo la tabla y buscando el punto en donde corta la raíz. O, lo más grave de todo, es lo siguiente, y esto quiero que me lo escuchen bien porque es importante que lo reforcemos. Ahora lo vamos a ver en un segundito gráficamente. ¿Cuántas soluciones puede tener una ecuación no lineal? Una ecuación no lineal, ¿cuántas soluciones puede tener? Puede tener infinita. Puede tener infinitas, muy bien, puede tener infinitas. Puede tener una ecuación, una solución, digo.
¿Una sola Solo- raíz puede tener? No, Claro, puede tener sí, infinitas. Una recta puede tener, una recta tiene una sola raíz, sí, correcto. Una Sí, parábola, también se ¿cuántas puede tener raíces tiene? dos. O dos. Dos. ninguna o una. Que Dos o sería la ninguna o ecuación. una. Bien, correcto. Y así sucesivamente. O sea que una ecuación puede tener una raíz, dos raíces, tres raíces, cuatro raíces, cinco raíces, 8, 9, 20, 150 o infinitas. Pero resulta ser que también puede tener cero raíces. Cero raíces. Entonces, si los profes de matemática superior, malas personas, les llegan a dar un problema eh, con y les dice, este problema, ¿en dónde tiene solución? Y resulta ser que el problema no tiene solución, ustedes no lo van a poder demostrar con una tabla. Porque si no, ustedes tendrían que hacer una tabla que va de menos infinito a más infinito. Por eso la tabla es importante tratar de complementarla con una estrategia gráfica. Porque si ustedes hacen solo la tabla, pueden tener problemas para determinar o solucionar, por ejemplo, eso que les acabo de decir. Y entonces, la propuesta mía es que ustedes incorporen tanto la tabla como la posibilidad de encontrar el intervalo a través de un gráfico. ¿Qué es encontrar el intervalo a través de un gráfico? Bueno, encontrar el intervalo a través de un gráfico es una pavada en realidad, ya lo vamos a hacer ahora, pero supongamos que tuviéramos esta ecuación no lineal, seno de x menos e a la menos x igual a 0. Ustedes por conocimiento de funciones no tienen manera de saber cuántas raíces va a tener una función como esta. No lo pueden saber. Podrían razonarlo más o menos, pero no hay manera de saber cuántas raíces va a tener una ecuación como esta. Y entonces ustedes dicen, bueno, hago la tabla. Bueno, perfecto, haces la tabla y vas encontrando las raíces. Pero si ustedes hicieron un gráfico, ¿qué significa hacer un gráfico? Un gráfico significa que si yo tengo una ecuación que dice f de x igual a 0, lo que hago es hacer f1 de x igual a f2 de x. O sea, descompongo la función en dos funciones más chicas que yo pueda conocer y pueda básicamente, fácilmente graficar. Por ejemplo, yo puedo dejar el seno de un lado y del otro lado puedo hacer e a la menos x. El seno lo sé dibujar, es esta función que está acá verde. Ah, es periódica. Y el e a la menos x también lo sé dibujar, pasa por uno acá y después asintótica al eje x. Y entonces, mágicamente, con una potencia muy buena, con una claridad visual impresionante, yo puedo demostrar claramente dónde están las raíces de esta función y cuántas raíces tiene. ¿Cuántas raíces tiene esta ecuación entonces? ¿Cuántas raíces tiene? Infinitas. Infinitas. Porque de hecho, las raíces de esta ecuación, ¿qué son en este gráfico? ¿Cómo me doy cuenta cuáles son las raíces de esta ecuación original? Haciendo el gráfico de esta forma. O sea, separando en dos y dibujando las funciones por separado. Viendo las intersecciones de En las las funciones. intersecciones, en los cortes. Muy bien, en los cortes. Entonces yo tengo una raíz acá, tengo una raíz acá, tengo otra raíz acá, y así sucesivamente. Con lo cual está clarísimo ver que tengo infinitas raíces, y que no solo tengo infinitas raíces, sino que todas esas raíces son positivas. Todas. O sea, si yo les diera un problema como este y les dijera, calcule la primera raíz negativa, o sea, la más cercana a cero, ¿cuál sería la respuesta que ustedes me tendrían que dar? No hay raíces negativas, por ejemplo. Y el gráfico lo demostraría de una manera impresionante. En cambio, si ustedes tuvieran que hacer la tabla, tendrían que ponerse a buscar, a buscar, a buscar y ¿qué saben dónde está la raíz? Se pierden, o sea, están ciegos en ese sentido. Y esto lo muestra con una claridad impresionante. Por eso no dejo de recomendarles la posibilidad de utilizar este método gráfico, que es descomponer la ecuación en dos ecuaciones más, en dos funciones más simples y fáciles de dibujar.
¿Cuál es la gran desventaja que tiene el gráfico? Y bueno, que en vez de darle una ecuación tan simple como esta, yo les diera una ecuación mucho más complicada. O sea, tangente cuadrado de x por el logaritmo, no sé. Bueno, ahí evidentemente a lo mejor es muy difícil separar en dos, y bueno, y ahí hay que recurrir a una tabla. Pero en este caso es súper sencillo, y es fácil ver que entre 0 y 2 hay una sola raíz, que entre 2 y 4 hay una sola raíz, que la otra raíz ya no está entre 4 y 6, sino está entre 6 y 8, que la otra raíz está entre 8 y 10, que después no hay raíz entre 10 y 12, y así sucesivamente. O sea que si yo les dijera, calcule la raíz más próxima a 0, ustedes podrían elegir el intervalo 0, 2, y aseguran con este gráfico que hay una raíz única dentro de este intervalo. En el mismo sentido de lo que les dije recién, miren este gráfico. Supongan, es bastante tonto esto, pero, o sea, es bastante fácil de verlo. Pero supongan que yo les doy esta ecuación. X cuadrado más 4x más 8 menos el coseno de x. ¿Qué hacen ustedes? Bueno, fácilmente dejan la parábola de un lado y ponen el coseno del otro lado. Y cuando dibujan la parábola, o sea, x cuadrado más 4x más 8, y dibujan el coseno, ¿qué ocurre acá? Evidentemente no hay intersecciones, y como no hay intersecciones, ¿cuántas soluciones tiene esta ecuación? 0. 0. O sea, no hay solución. Quiere decir que esta ecuación no tiene solución real. No nos vamos a preocupar por las soluciones complejas, pero sí nos vamos a preocupar por la solución real. O sea que esta ecuación no tiene solución. La única forma de mostrar claramente que esta ecuación no tiene solución es esa. Por eso los invito a que ustedes vayan pensando estrategias para poder dibujar rápidamente funciones y poder estipular esto que estamos diciendo. Una de esas estrategias que ustedes van a poder usar perfectamente el día que resuelvan el parcial es utilizar el GeoGebra. Si no lo han utilizado nunca, les recomiendo que lo empiecen a investigar porque les puede ayudar muchísimo. De hecho, yo lo voy a usar ahora y se los voy a mostrar. ¿Quedó más o menos claro, gente? Este pantallazo. Sí, ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a cerrar el Power y vamos a arrancar con el Excel. Así les voy mostrando cómo vamos a resolver un problema completo. Yo después voy a cortar un ratito el Excel y les voy a mostrar el GeoGebra, pero vamos a arrancar con el Excel. Y lo primero que vamos a resolver es un problemita muy pavote, pero muy significativo en relación a los pasos, ¿no? A los pasos y a lo que queremos hacer como pasos. Dice, muy pavote el problema, dice, un objeto es lanzado desde el suelo, el mismo describe la siguiente trayectoria, ahí le faltan 2 puntos, dice f de x igual a 3x más el logaritmo de x más 1. O sea, la trayectoria del objeto es 3x más el logaritmo de x más 1. Y dice, donde x es el tiempo en horas, o sea, x, la variable x es horas, y f de x es la altura en kilómetros. O sea que cuando hablamos de x estamos hablando de tiempo en horas, y cuando hablamos de y o de f de x, estamos hablando de altura en kilómetros. Dice, se pide calcular en qué instante el objeto alcanza los 15.000 metros de altura. Se pide precisión en metros y en minutos. Ya vamos a ver para qué sirve ese dato. Pero lo importante es lo que tenemos que calcular. Entonces, como yo les dije al principio, lo primero que hay que hacer es encontrar el modelo, o sea, elaborar el modelo matemático que va a resolver esa ecuación. ¿Alguien se anima a decirme cuál es el modelo matemático que resuelve esa ecuación? ¿Qué tendría que plantear yo ahí? Porque yo quiero calcular el instante de tiempo en que el objeto alcanza los 15.000 metros de altura. ¿Cuál sería el modelo? ¿Cuál sería la ecuación que tengo que plantear para resolver ese problema? f de x igual a
f de x igual a a. Bien, y en este caso, ¿cuánto valdría a? 15, ¿Cuánto? 15 kilómetros. 15. Bien, ¿y por qué 15? Porque estamos calculando el f de x en medida de kilómetros y no en metros. Claro, claro, porque f de x está en kilómetros, entonces es f de x igual a 15 kilómetros. O sea, estaría mal si nosotros pusiéramos f de x igual a 15.000, porque son metros. Bien, o sea que lo que yo tengo que calcular es 3x más el logaritmo de x más 1 igual a 15. Ese es el modelo que yo quiero resolver. Pero eso no está igualado a 0. Entonces lo que me falta es igualar a 0. E igualar a 0 es lo que yo voy a llamar ft, que la voy a llamar función de trabajo en x. O sea que es la verdadera función a la que igualo a 0. Y la función de trabajo va a ser 3x más el logaritmo de x más 1. Y al 15 lo tengo que pasar restando al otro lado, porque esto me tiene que quedar igualado a 0. Y esta es la ecuación que voy a tener que trabajar. Esto que yo ahora voy a pintar en rojo es la ecuación que yo quiero resolver. 3x más logaritmo de x más 1 menos 15 igual a 0. Este es el modelo matemático que yo tengo que resolver. Cuando yo encuentre las incógnitas, encuentre las soluciones de este modelo, voy a estar encontrando el tiempo en que el avión o el objeto este que está acá alcanzó los 15.000 metros de altura. Fíjense que si ustedes leen el problema, dice, se pide calcular en qué instante el objeto alcanza los 15.000 metros de altura. Yo les hago una pregunta. ¿A dónde irían? ¿Qué raíces? ¿A dónde más o menos buscarían las raíces? ¿Qué raíces buscarían? ¿Las positivas, las negativas? Las muy lejanas de cero, las más cercanas de cero. ¿Cuál sería el objetivo de búsqueda de ustedes? ¿Quién me cuenta? Porque ahora lo que tenemos que buscar es la X. A ver, ¿qué dice el chat? Positiva por el logaritmo, bien, sí. Pero aparte, Diego, no solo matemáticamente, ¿tendría sentido una raíz negativa en este caso? No tendría sentido, básicamente porque estamos hablando de tiempo. Entonces no tendría mucho sentido decir el tiempo en horas y calcular negativo cuando el objeto ni siquiera había sido lanzado. Porque en este caso el tiempo cero es cuando se lo lanza. Y entonces el tiempo negativo es cuando no estaba lanzado. O sea que no tiene sentido. Pero aparte por el logaritmo no van a funcionar los negativos. Muy bien, eso es cierto. Y la otra cosa que yo entendería de este problema, a lo mejor ustedes no lo están entendiendo, pero ya van a ver que los ejercicios se pide explícitamente eso, es que lo que se busca es la primera raíz, o sea, la raíz, la primera vez. Yo lo que entiendo es que se pide calcular en qué instante el objeto alcanza los 15.000 metros de altura, o sea, cuándo ocurre por primera vez que el objeto alcanza los 15.000 metros de altura. Bien, entonces ahora tenemos que encontrar el intervalo. Todo esto que les acabo de decir tiene que ver con el hecho de dónde vamos a buscar el intervalo. Entonces, si lo hiciéramos por tabla, a mí se me ocurre, en base a esto que acabamos de decir, que yo empezaría a buscar en 0. No buscaría en menos 10, porque no me interesa lo negativo a mí. Me interesa lo positivo. Entonces empezaría a buscar en 0 y se me ocurre que voy a poner una tabla que esté incrementada de A1. Y veremos. O sea, elijo como intervalo de tiempo, elijo la hora, elijo una hora, porque acuérdense que el tiempo está en hora. ¿Qué significa hacer la tabla? Y bueno, significa poner las X y acá, es decir, igual a 3 por X más el logaritmo de X más 1 menos 15. O sea, trasladar la función. Evidentemente me da menos 15, lo cual es lógico porque la función daba 0 en 0. Y si le resto 15 me da menos 15. Relleno hacia abajo
y encuentro que la raíz, aparentemente la primer raíz, no sé si será la única, ¿en dónde está ubicada? ¿Dónde hay una raíz? Según esa tabla. Entre 4 y 5. Entre 4 y 5. Bien. Ni en 5 ni en 4. En realidad, entre 4 y 5. Ahí es el cambio de signo. Quiere decir que la raíz está ahí adentro. La tabla no me asegura que sea una raíz única. La tabla no me asegura que yo no me haya comido alguna raíz doble acá adentro en alguno de estos intervalos. Pero sí tengo a mi favor que una función lineal y una función logarítmica no son cíclicas, ninguna de las dos. Entonces es muy difícil que hagan una cuestión periódica y que yo me haya comido alguna raíz. Vamos a ver qué pasa. Esto que acabo de hacer es el aislamiento por tabla. O sea que yo ya podría decir que mi intervalo es 4, 5. 4, 5. Por supuesto, alguien bastante más así de decir, che, no quiero laburar tanto, no quiero hacer tantos espacios mínimos cuadrados. Bueno, si no querés hacer tantos espacios mínimos cuadrados, la alternativa que tendría sería esta, por ejemplo. Hacer otra tablita paralela, ¿no? Ya que el Excel lo permite, ¿no? Y entonces decir, bueno, en vez de poner 0, 1, 2, 3, voy a poner 4 y voy a hacer un incremento de 0,1, ¿no? 0,1, por ejemplo. Y entonces, evidentemente, ahí llego a una precisión mucho más interesante, ¿no? Ya la raíz no está entre 4 y 5, ahora la raíz está entre 4,4 y 4,5. Y si quisiera me podría poner mucho más cebado y hacer la misma tablita y poner 4,4 hasta 4,5 y iría obteniendo intervalos cada vez más chiquitos y cada vez más exactos en relación a la raíz. Esa es una alternativa muy interesante. En este caso la función no nos genera ningún problema. Pero si ustedes tuvieran la duda respecto de qué puede pasar, con eso, otra de las alternativas sería hacer el gráfico. El hecho de que ahora estén rindiendo en forma virtual y ojalá el año que viene, por más que volvamos a la presencialidad, sigamos dando la materia de esta forma, lo cual a mí me parece mucho más coherente, ustedes podrían agarrar y decir, no, voy a hacer un gráfico. Me quiero asegurar de que es una raíz única, me quiero asegurar de que hay una sola raíz. Entonces, ¿cómo hago ese gráfico? Perdón que lo saco del Excel, ya volvemos. Y bueno, ahora puedo usar un GeoGebra, que es una herramienta, la verdad, muy interesante. Muy interesante. Yo tenía como función f de x igual a 3x más el logaritmo de x más 1 menos 15. Entonces lo que yo podría hacer, la voy a copiar. F de x igual a 3x más el logaritmo de x más 1 menos 15. Cuando pongo enter, el mismo GeoGebra me dibuja. Es evidente que lo están viendo el GeoGebra ahí, ¿no? Gente, ¿se ve? Bueno, es evidente que la raíz está ahí cerca de 4, ¿ven? Pero yo podría hacer, en vez de dibujar toda la función, bueno, yo podría decir, bueno, voy a dibujar 3x menos 15 de un lado, ¿eh? Y en el otro lado voy a dibujar el menos el logaritmo de x más 1, o sea, voy a pasar el logaritmo al otro lado, ¿no? Menos logaritmo de x más 1. Y dibujo esto. Y entonces fíjense cómo la intersección de las dos funciones, miren ahí, lo voy a tratar de agrandar más, fíjense cómo la intersección de las dos funciones, esta intersección, es el mismo punto este. O sea, esta verde era la función original. La voy a borrar a propósito, que no quiero, ahí está. ¿Y yo qué hice? Descompuse la función original en dos partes. En una recta, 3x menos 15, y en un logaritmo. Y la intersección me da ahí. De hecho, el mismo GeoGebra
les da una precisión interesante ahí de precisión. O sea que si ustedes dibujan bien y separan bien, ya tienen una idea muy acabada de dónde está la raíz. Ahora, lo que más me interesa de este gráfico no es tanto averiguar la raíz, porque eso lo vamos a hacer con el método, sino preguntarles una cosa. ¿Cuántas raíces tiene esta función? ¿Cuántas raíces tiene la función que vamos a encontrar? ¿Cuántas? Intuitivamente, uno. Una. No puede tener más de una. ¿Y por qué no puede tener más de una? Porque este logaritmo no va a subir nunca más y no se va a cortar más con esta recta que está acá. Entonces esto nos está demostrando claramente que hay una sola raíz y que esa raíz se encuentra entre 4 y 5, como habíamos podido demostrar antes. ¿Ven? Ahí se ve claramente que la raíz está entre 4 y 5. O sea, este método gráfico, si ustedes lo usan bien, les va a dar una precisión y una idea muy clara de dónde está ubicada la raíz. Bien, ahora dejamos de compartir acá y volvemos al Excel. Entonces, una vez que tenemos el intervalo ya calculado, ¿no es cierto? Y que ya sabemos a dónde está la raíz, una vez que tenemos idea de dónde está la raíz, bueno, ahora tenemos que hacer el método. Y para hacer el método, todavía nos falta algo muy importante, que es las condiciones de corte. O sea, nos falta determinar delta X y delta Y. Y acuérdense que delta X y delta Y tienen que ver con la precisión que yo quiero en abscisas y en ordenadas. Entonces, vamos a empezar por el delta Y, que es más fácil. Fíjense ahí en el problema, a ver si lo pueden analizar. Dice, se pide precisión en metros. Esa sería la Y. ¿Cuánto tendría que valer el delta Y entonces? ¿Tendría que ser menor o igual a qué? Si me pide precisión en metros, ¿cuántos decimales de precisión necesito? 3. 3, porque la altura está en kilómetros en la función y la relación que hay entre un kilómetro y un metro son 3 decimales, ¿no? Entonces mi delta I es 0,001, o sea, 10 a la menos 3 si quisieran, 10 a la menos 3. O sea, esto es 10 a la menos 3. Esa es la precisión que quiero en Y. Y en X, ¿cuánto valdría el delta X si quiero precisión en minutos? Si mi precisión yo la quiero en minutos, debería ser menor o igual a qué. Se pone menor o igual porque quiero que sea eso o menos que eso, por supuesto, ¿no? ¿Cuánto valdría el delta X? 1/60, por así. 1/60, muy bien, ese sería el delta X, porque la variable X está en horas y yo quiero precisión en minutos, entonces mi precisión sería 1/60. 1/60, si no me equivoco, es 0,08, a ver, tengo el Excel acá, así que 1/60 es 0,011667. Entonces, yo podría decir que sea menor o igual a 10 a la menos 2 y listo. O sea, 2 decimales como para hacerlo más fácil y listo. Porque yo ya sé que si son 2 decimales de precisión, ya tengo menos error que el 0,1667 ese que estaba ahí. Fíjense, 1/60 es igual a 0,016. Si yo hago menor o igual a 0,01, estoy todavía siendo un poquito más preciso. En general, las condiciones de corte tienen que ser escritas en múltiplos de 10, o sea, 10 a la menos 3, 10 a la menos 2, 10 a la menos 1, 10 a la menos 9, porque es más fácil para hacer el método, en realidad. No es porque sea obligación, en realidad la precisión exacta acá debería ser 1/60. Entonces, fíjense, vamos de nuevo. Encontramos el intervalo. Tenemos el intervalo. Tenemos la función.
tenemos las condiciones de corte. Tenemos todo listo para resolver el método. Lo que nos falta por hacer es elegir o seleccionar el punto inicial, que era la cuarta etapa que yo les mostré recién, y es lo que me puede permitir arrancar el método. Entonces, uno agarra el intervalo y dice, bueno, elijo el punto inicial. Y mi punto inicial en este caso va a ser 4. Ustedes me dirán, profe, ¿para qué pones 4 si ya sabes que la raíz está entre 4,4 y 4,5? Bueno, todo bien, pero voy a poner el 4. Se me ocurre a mí, es para que por lo menos hagamos 2 pasos. Pero en realidad sería más lógico poner 4,5, 4,4 y no poner el 4. Pero pongo el 4 para que pueda hacer más pasos. ¿Y después qué tengo que hacer? Bueno, una vez que yo ya elegí el punto de arranque, que tengo las condiciones de corte y que tengo todo listo, voy a aplicar el método de Newton-Raphson, que es este que ustedes demostraron con el profe en la clase teórica. Dice, el método de Newton-Raphson dice que el próximo x, o sea, el x sub i más 1, es igual al x sub i, o sea, al x actual, menos el cociente entre la función evaluada en xy dividido en la derivada evaluada en xy. O sea, este método usa la derivada. O sea que lo que primero tengo que hacer yo es derivar. Tengo que sacar la derivada de la función de trabajo. La derivada me va a dar 3 más 1 dividido x más 1. Esa es la derivada. Y entonces tengo la función y la derivada. Una vez que tengo la función y la derivada, fíjense cómo armé el cuadro. Yo lo armé súper cebado el cuadro. A lo mejor ustedes, si no le hace falta mostrar todo, pueden, pero por ahí les recontra conviene tener esta tablita ya armada porque en este caso tienen todos los datos. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, lo que voy a hacer es, primero evaluar la función. Entonces esto es 3 por este valor más el logaritmo de este valor más 1 menos 15. O sea, ahí pongo el valor de la función. Que lo podría haber copiado de acá, ¿no? Lo mismo. Después pongo el valor de la derivada. La derivada es 3 más 1 dividido x más 1. Y el valor de la derivada me da 3,2. Una vez que tengo el valor de xy, el valor de la función y el valor de la derivada, puedo aplicar esta fórmula. Entonces digo, esto es igual al xy menos la función dividido la derivada. O sea, directamente planteo la fórmula y tengo el valor de la solución. Fíjense que ese xy más 1 es la primera aproximación a la raíz. Quiero que vean que nosotros habíamos arrancado de 4, porque yo elegí este intervalo medio grande. Lo podríamos haber elegido más chiquito el intervalo, pero yo lo elegí más grande. Arranqué de 4 y ya en la primera iteración el xy más 1 va directamente acá adentro, ya queda acá adentro, o sea, ya me está encontrando un valor muy exacto de la raíz, o por lo menos bastante aproximado, porque ya está acá dentro de este intervalo más chiquito, ¿no? Que ojo, esto yo lo hice para mostrarles, pero ustedes no tendrían obligación de perder tiempo de hacer esta tabla que está ahí, no tiene sentido. ¿Cómo sabemos si hemos terminado el método? Insisto en el hecho de que es un método iterativo. Iterativo quiere decir que lo voy a repetir hasta que termine. Bueno, vamos a calcular delta x. Entonces, el delta x va a ser el valor absoluto del mejor x menos el x anterior. Y el delta x me da 0,43, 45, 51. Fíjense, ¿cómo compruebo si el delta x está bien o mal? Ya me dio en rojo, o sea que evidentemente debe ser que está mal. Pero fíjense, me dice acá, delta x menor a 10 a la menos 2. O sea, el delta x tiene que ser menor a 0,01. Y me ha dado 0,43. O sea que no se cumple delta x. Y como no se cumple delta x,
ya deberíamos pasar a la otra iteración. ¿Por qué no vamos a pasar a la otra iteración? Porque les quiero contar cómo se evalúa el delta I. Pero en realidad, ustedes ya no tendrían la obligación de calcular delta I, porque lo pasamos, ya no se cumplió delta X. ¿Cómo calculamos delta I? Y bueno, delta I es el valor de la función en X más 1. O sea que esto va a ser valor absoluto, siempre valor absoluto. Acuérdense que la función en Excel de valor absoluto es ABS de 3 por este valor más el logaritmo de este valor más 1 menos 15. Cierro paréntesis del valor absoluto y me da 0,03571 y todo eso decimal. Pregunto, ¿se está cumpliendo delta I o no se está cumpliendo? ¿Cuánto debería haber dado? ¿Cuánto Tiene que debería ser haber dado? menor a 0,001. Tiene que ser menor a 0,001 y me dio 0,003. O sea que tampoco se cumple delta X ni delta Y. Muy bien. Ninguno de los dos se cumple. Sí, perdón. Puede ser que uno se cumpla y el otro no. Puede ser que uno se cumpla y el otro no, pero si nos están pidiendo los dos, hasta que no se cumplan los dos, no seguimos. Podría ocurrir que se empiece a cumplir uno y el otro no, o al revés. Eso depende de la forma de la función. Por eso es que generalmente se piden los dos, para quedarnos tranquilos que estamos cerca en abscisa y también cerca en ordenada. Bueno, como todo método iterativo, ya lo vamos a ver la semana que viene también cuando veamos ecuaciones diferenciales, como este valor, lo voy a poner en negritas, no fue el resultado, bueno, este valor tiene que pasar a ser entonces el próximo valor de xy. Esa es la clave de lo iterativo. El xy más 1 no fue solución, pasa a ser el xy. O sea que ahora esto me da, esto va a ser igual al valor de xy. Así, 4,43,51. Y ahora lo que hago es copiar la tabla. Porque todo está calculado ya. Sé que lo único que hacen ustedes es copiar y pegar abajo. Y miren lo que pasa ahora. Lo que pasa ahora es que me da la función me da 0,0357. Ojo que acá no es en valor absoluto, ¿no? No se vayan a comer ese signo porque les va a dar mal. La derivada da 3,18 y el valor da 4,43,56,72. Muy parecido al valor de arriba, pero miren los delta. El delta X es ahora 4,43,56 menos 4,43,45, que me da 0,001122, y ahora sí se cumple. O sea que ya no lo dejamos más en rojo, lo ponemos en negro, porque ahora se cumplió el delta X, porque este número que está acá es menor a 10 a la menos 2. Y el delta Y me da 2,12 por 10 a la menos 8. O sea que tiene 8 decimales de precisión en Y, con lo cual, evidentemente, se cumple delta X y se cumple delta Y, y por lo tanto, terminó el método. O sea, ahí terminó el proceso. Eso es el cálculo de una raíz a través de un método iterativo. O sea, poder encontrar el valor de la solución una vez que se cumple delta X y que se cumple delta Y. Por lo tanto, yo podría responder, básicamente, que a las 4,4356 horas, el objeto alcanza los 15.000 metros de altura. Y también puedo asegurar que ese objeto no solo que lo alcanza en ese punto, sino que no lo va a alcanzar nunca más a ese punto. O sea, lo alcanza esta vez y después no lo alcanza más a los 15.000 metros. ¿Quién me demostró eso? El GeoGebra que hicimos recién, en el cual probamos claramente que había una sola raíz. O sea que si este problema me hubiera preguntado, ¿en qué instante alcanzo los 15.000 metros de altura? Y me hubiera dicho después,
¿Existe algún otro instante en donde lo vuelve a alcanzar? Yo con el gráfico que hicimos recién, no con el gráfico de la función, sino con el gráfico de las dos intersecciones, claramente demostré que la recta y el logaritmo no se van a cruzar nunca más. Y como la recta y el logaritmo no se van a cruzar nunca más, bueno, entonces quiere decir que esta ecuación tiene una sola solución. Y la solución es esta que acabamos de encontrar acá. 4.4356 horas. Eso es resolver el método en función de todo lo anterior que les expliqué. O sea, en función de todos los pasos que hicimos recién. ¿Se ve, gente? ¿Quedó claro? Profe, ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a pasar un poco más rapidito porque para no ser tan cansador y tan repetitivo. Y vamos a hacer ahora otro ejercicio que dice, el costo de la producción de una empresa varía según la siguiente función. F de x igual a x cuarta menos 250x más 1000 menos el logaritmo de x. Fíjense que esta es una función súper rara, me costaría pensarla o dibujarla así esquemáticamente, ¿no? Y dice donde x es la cantidad de unidades producidas en miles y f de x es el costo en miles de pesos. O sea que acá lo que tenemos es la x es unidades producidas en miles y el costo es en miles de pesos. Quiere decir que son miles de pesos. Dice, se pide calcular el valor de unidades producidas que produce el mínimo costo. O sea, fíjense que acá el problema no nos está pidiendo cuál es el valor de unidades producidas que produce tal costo, sino que produce el mínimo costo. Por lo tanto, es un problema de mínimos. Nos está pidiendo un mínimo. Y si es un problema de mínimo, la ecuación no es más f de x igual a algo, como fue recién, sino que va a ser f' de x igual a 0. Ese es el modelo que tenemos que plantear ahora. O sea que nosotros tendríamos que plantear 4x elevado a la 3 menos 250 menos 1 dividido x. Eso es lo que tiene que hacerse 0 ahora. Fíjense claramente que ya no hago 0 esta función. A la que hago 0 es a la derivada de esa función. O sea que mi función de trabajo, fíjense, por eso me interesa que ustedes traten de internalizar ese concepto de función de trabajo. Mi función de trabajo, que acá está, no, le vamos a agregar la T acá para que no nos confundamos. Mi función de trabajo va a ser básicamente 4x cubo menos 250 menos 1 sobre x igual a 0. Esa es la función que yo, a esa función es la que le voy a encontrar las raíces. A esa función es la que le tengo que encontrar las raíces. Y esas raíces, las x de esa raíz, va a ser básicamente los mínimos o los máximos de la función anterior. O sea, en realidad yo estoy buscando un mínimo o un máximo, pero para encontrar un mínimo o un máximo lo que tengo que hacer precisamente es f' de x igual a 0. O sea, quiero que vean claramente que si el problema es de mínimos o de máximos, yo ya no trabajo más con esta función, sino que trabajo con la derivada. Esa función que está ahí, esa ecuación que está ahí en amarillo, esa es ahora la función de trabajo. A esa función es la que le tengo que encontrar las raíces. Bueno, una vez que tengo definida la función, como dijimos recién, lo que tenemos que hacer es el aislamiento del intervalo. Bueno, acá podríamos hacer la tabla. Entonces, si pensamos en el problema, ¿a dónde arrancarían la tabla? ¿Qué raíz buscarían? ¿Qué raíces buscarían? Por ejemplo, ¿buscarían raíces negativas?
Otra vez está el logaritmo. Ya sé que me pueden decir, no, profe, está el logaritmo, pero... Ah, bueno, pero en la función de trabajo no está el logaritmo. ¿Buscarían raíces negativas? ¿Tiene sentido buscar raíces negativas? ¿Qué les parece? No, no tiene sentido, estamos en cantidad negativa. Claro, porque serían unidades negativas. O sea, ¿cómo, para qué me interesas? O sea, no tiene sentido lógico en el problema buscar unidades negativas. Entonces empezaría en cero. Bueno, empezaría en cero y yo tendría que tomar una decisión. Bueno, voy a evaluar cada 500 unidades. Bueno, esto porque se me ocurrió a mí, ¿no? O sea, no hay criterio para esto. Bueno, 500 unidades en miles es 0,5. Entonces, vamos a incrementar esta X en 0,5. 0,5. Ahí está. Y lo que tengo que hacer es calcular la Y. O sea, acá voy a tener que poner la función de trabajo. Entonces voy a poner 4 por X elevado al cubo menos 250 menos 1 dividido X. Evidentemente el 0 me va a dar error porque no se puede dividir por 0. Y después de eso voy a tener la solución. Relleno hacia abajo y puedo verificar que el cambio de signo ocurre ¿dónde? ¿A dónde estaría la raíz en teoría? Entre 3,5 y 4. Bien, Jessica. O sea, yo tendría acá, tendría mi raíz. O ese sería el intervalo de la raíz. O sea que yo tendría un intervalo que sería espérenme un cachito, 3,5 punto y coma 4. Ese es un posible intervalo. Muy bien. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es agarrar esta función y tratar de separarla y dibujarla de dos maneras distintas. Les quiero mostrar ahí, a propósito, porque acá va a aparecer algo que es significativo para que lo tengan en cuenta. Me voy a ir nuevamente al GeoGebra y les voy a mostrar qué pasaría si yo dibujo esa función, pero no la función completa, sino por separado. Entonces yo podría dibujar 4x elevado al cubo menos 250 y del otro lado podría dibujar 1 sobre x, ¿no? 1 sobre x. Ahí está. Fíjense que si yo dibujo, voy a sacar la calculadora para que vean el gráfico. Si yo dibujo y hago esto cada vez más chiquito, la función 4x al cubo menos 250 es una función como muy vertical, muy vertical. Y la otra función es una función hiperbólica, ¿ven? La intersección de ambas funciones ocurre ahí, ocurre acá. 3,96 más o menos va a dar la raíz. Ahora la vamos a encontrar. Pero quiero que vean que si nosotros miramos este gráfico y lo extendemos hacia abajo, en ningún otro lado esto se va a intersecar. Esto podría ser, podría existir alguna posibilidad de que hubiera una raíz ahí, pero fíjense que en este caso no tiene sentido porque la verdadera intersección está ahí. Y de hecho, la función que estamos dibujando es como muy inclinada hacia arriba y no va a tener otra intersección con el eje X, ¿no? Digo, con la otra función. De hecho, fíjense que ya al GeoGebra le cuesta dibujar las dos funciones, son como muy verticales. En este caso me interesaba también que vieran este gráfico para darse cuenta que por ahí los gráficos no son tan claros. Está claro que ahí, aparentemente acá,
hay una raíz muy clarita, que es esta que está cerca de 4, pero después no es tan fácil verificar otro tipo de raíz. Entonces, compruebo con el gráfico nuevamente que tengo una sola raíz, que la raíz es única. Digo intervalo 3,54 y ahora tendría que elegir las dos cosas que me faltan. Vamos a empezar a elegir las condiciones de corte. ¿Quién me propone condiciones de corte para X y condiciones de corte para Y? Propóngame una condición de corte y díganme cuál sería su criterio por el cual han encontrado las condiciones de corte. ¿Qué pondrían como condición de corte en X? ¿Cuánto usarían? Fíjense qué es X en el problema y por qué elegirían esa condición de corte. A ver, alguien que se juegue y me diga. Yo, profe, elegiría tanto para X como para Y un 10 a la menos 3 por el tema económico para saber cómo se incrementa el precio por cada producto, digamos. Bien, muy bien, está muy bien. Yo podría decir que la precisión sea 10 a la menos 3 en abscisas, porque con eso estoy llegando a la precisión en una unidad, en una sola unidad. Muy bien. ¿Y en ordenadas? En Y, en X es 10 a la menos 3, perfecto. ¿Y en Y? ¿Qué precisión podrían usar en Y? Delta Y menor o igual a qué. Acá tenemos precisión, con el delta X, lo voy a escribir acá al lado. Al usar 10 a la menos 3 tenemos precisión en una unidad. ¿Y el delta Y? ¿Cuál podrían usar? ¿Qué se les ocurre? ¿En qué está el costo? La Y es el costo, o sea que ¿en qué está? ¿Nadie? Ahí, a ver, chat. El costo está en miles. Bueno, con el mismo criterio a mí me parece que sería lógico también trabajar los 10 a la menos 3, con lo cual yo llegaría a una precisión de un peso, ¿no? Ahí tendría precisión de un peso. O sea, si yo uso 3 decimales de precisión, estoy llegando a un peso de precisión. Con lo cual mi cálculo va a ser altamente preciso, porque le voy a estar errando como máximo en una unidad y en un peso. Bueno, ahora lo que nos queda por hacer es lo que hicimos recién, elegir el valor inicial. Yo voy a elegir el 3,5 ahora como valor, el valor del extremo inferior. Podrían elegir el 4 también. Podrían elegir el 3,75. Podrían elegir cualquiera de los extremos del intervalo. O sea, no importa. Yo voy a elegir 3,5 nuevamente a propósito. Vamos a poner función de trabajo acá para que no se confundan. Acuérdense que la función de trabajo es la función a la que yo igualé a 0. Entonces yo acá voy a decir x igual, la función de trabajo va a ser 4 por x elevado a la 3 menos 250 menos 1 dividido x. Y ese es el valor de 3,5, ¿no? Tendría que derivar, eso no lo habíamos hecho, pero la función de trabajo, la derivada en x sería igual a 12x a la 2, ¿cierto? Menos 1 sobre x cuadrado, ¿no? Esa sería la función, la derivada va 1 dividido x cuadrado. Y entonces yo voy a calcular la derivada, me va a quedar igual a 12 por x elevado al cuadrado menos 1 dividido, vamos a poner entre paréntesis por las dudas, x al cuadrado. Y eso me queda 146,91. Aplico Newton-Raphson y entonces digo que este valor es la x menos la f de x dividido la derivada.
y obtengo un valor de 4.0362. Acá tenemos un problemita. ¿Qué problemita está apareciendo acá? ¿Qué le vende complicado a esto que ha ocurrido acá? ¿Qué pasó con ese 403? Se salió el intervalo. Se salió del Pasó el intervalo. intervalo. Sí, se salió del intervalo. Estas cosas pueden pasar, ¿no? Porque en realidad, como el método arranca con un solo punto y no toma como dato los dos extremos del intervalo, puede ocurrir que alguno de los valores se dispare del intervalo y después se corrija, o a veces ni siquiera se corrija. A veces puede ocurrir que caprichosamente el método se vaya hacia otra raíz, que en este caso no la hay, y en vez de converger a la raíz que yo estoy buscando, converge a otra raíz diferente. En ese caso lo único que hay que hacer es que cambie el punto de arranque y listo. O sea, hay que hacer el cálculo con otro punto de arranque. Bueno, vamos a calcular el delta X, valor absoluto del mejor valor menos el anterior. Evidentemente nos queda grande, el delta X no se cumple. Necesitamos 10 a la menos 3, o sea, 0,001, y esto nos da 0,5. El delta Y va a ser el valor absoluto de 4 por este valor, perdón, el mejor, elevado al cubo, menos 250, menos 1 dividido el valor este. Y eso nos da 12,77, o sea, fíjense cómo el valor del delta Y es súper grande, ¿no? O sea que no cumple delta X y ni hablar con delta Y, ¿no? Y fíjense que delta Y nos da tan grande porque la función es súper vertical, o sea, es como muy creciente. Entonces por eso está tan lejos todavía el delta Y. Pero ahora en el segundo paso, como ese valor no se verificó, bueno, vendré acá, tomaré el valor anterior y haré lo mismo. Entonces copio, pego, y fíjense cómo la cuestión cambia, ¿no? O sea, quiero que vean que ahora el valor nuevo que nos da es 3,97. Ese valor ya se metió adentro del intervalo, ya no está tan lejos. Y de hecho, el delta X era 0,53 y ahora es 0,06. O sea que disminuyó el error, quiere decir que me estoy acercando a la raíz. Y el delta Y era 12,77 y pasó a ser 0,19. O sea, quiere decir que me estoy acercando a la raíz. Pero todavía ninguno de los dos se cumple, ¿eh? Ninguno de los dos se cumple, porque este debería ser 10 a la menos 3, este también, y estoy teniendo 0,06 y 0,19, o sea que todavía no. Entonces ahora copio de nuevo todo el renglón. Copio el renglón y ahora obtengo 3,96,98. 3,96,98. El 3,96,98 me da un delta X de 0,001 04,5697 y el delta Y es 8 por 10 a la menos 5. ¿Se están cumpliendo los dos? ¿Se está cumpliendo uno de los dos? ¿No se está cumpliendo ninguno de los dos? ¿Quién me dice? A ver. Los dos se cumplen. No. Perdón, pero no. Solo se cumple DY. Solo se cumple delta Y. Delta Y se cumple. Porque delta Y es por 10 a la menos 5, ¿no? Pero este delta X, este número es más grande que 10 a la menos 1, ¿eh? Que 10 a la menos 3. Es 0,00104 y debería ser 0,000, o sea, debería haber un 0 más. Este valor todavía no se está cumpliendo. Por nada, ¿no? O sea, ya es un detalle lo que estoy haciendo, ¿no? Imagínense que esto es muy cebado, pero bueno, a propósito yo quería que lo vieran. Y entonces, si yo me pusiera así como muy quisquilloso, ahora sí, evidentemente se está cumpliendo el delta X, perdón, básicamente porque ahora me da 4 por 10 a la menos 7, o sea que ahora sí
se cumplen ambos. Y como se cumplen ambos, como se cumplen los dos, el 3,96, 98, 35 es la solución que yo quiero calcular. O sea, ocurre un punto crítico en 3,96, 98, 35. Ahora, ¿por qué puse ocurre un punto crítico? Y no puse un mínimo ni un máximo. Porque en realidad ustedes todavía no saben si es un mínimo o un máximo. Básicamente, ¿por qué no saben? Porque en realidad lo que ustedes verificaron es que la derivada primera se les hizo 0. ¿Cómo se hacía para verificar si tengo un mínimo o un máximo en ese punto? Porque acá el ejercicio me pedía encontrar un mínimo, ¿no? ¿Cómo calculo, cómo puedo determinar si existe un mínimo o un máximo en ese punto? ¿Alguien se acuerda cómo se Depende del hacía? signo de la siguiente derivada. El signo de la derivada tiene que ser como. Creo que si era mínimo tenía que ser negativo. Si era mínimo tenía que ser positivo. Y si era máximo tenía que ser negativo. Para buscar un máximo la derivada segunda tenía que ser negativa. Y para buscar un mínimo la derivada segunda tenía que ser positiva. Y les hago una pregunta. ¿Cuál es la derivada segunda que tengo que buscar ahí? Porque en realidad yo tengo que buscar la derivada segunda de esta función original, ¿no? Que es a la que le estoy buscando el mínimo. Esta es la derivada segunda. La función de trabajo fue mi derivada primera. Y la derivada de esta función, de la función de trabajo, que es la que tengo acá, ¿la ven ahí? Esa derivada es la derivada segunda. O sea, que esta columna es la derivada segunda. ¿Cómo nos está dando esta columna? ¿Positivo o negativo? Súper positivo. O sea que quiere decir que podemos concluir que 3,96, el mínimo, perdón, costo, ocurre cuando se producen 3.969 o 3.970, en realidad redondeando, unidades. Fíjense que no tiene sentido responder con decimales las unidades, ¿no? O sea, el mínimo costo ocurre aproximadamente cuando se producen 3.970 unidades. Y comprobé que es un mínimo porque la derivada segunda de la función original, que es esta, me está dando positiva. O sea que si la derivada segunda me está dando positiva, quiere decir que lo que encontré ahí es un mínimo. Denme un segundito que se me está por... Perdón, acá volví, se me estaba descargando la compu ya. Sí, en la columna de la derivada podrían aparecer positivos o negativos, lo cual es poco probable en este caso porque nosotros estamos tan cerquita del mínimo
Hola gente, acá estoy de nuevo. Mil disculpas, pero se volvió a cortar la luz acá en el barrio. Está terrible el tema. Y justo fue una interrupción. ¿Me están escuchando? ¿Están por ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bien, bien, perfecto. Les pido mil disculpas, pero justo cuando puse a conectar la compu se cortó la luz de nuevo, así que venimos para atrás. Bueno, básicamente voy a compartir pantalla de nuevo para lo que estábamos haciendo. Lo que quiero resaltar acá, y ya estábamos cerrando, por suerte, es que cuando tengan un problema de máximos o mínimos, lo que ustedes van a tener que verificar es si la derivada segunda, que en realidad la derivada segunda, insisto, de la función original, que es a la que le están buscando el mínimo, es la derivada primera de la función de trabajo, porque ustedes en realidad, la función de trabajo es la derivada primera de la original, ¿no? En este caso, como se puede verificar acá, la derivada segunda da positiva, y como la derivada segunda da positiva, el punto crítico es un mínimo. Con lo cual, hemos encontrado un mínimo. O sea, con lo cual podemos concluir que el mínimo ocurre cuando se producen 3.970 unidades. Eso básicamente era una segunda versión de la aplicación de las ecuaciones no lineales. Y lo que más me interesa a mí es que ustedes puedan entender que las ecuaciones no lineales no significan encontrar siempre el cero de una función, sino que tiene todas estas posibilidades que planteamos y que nosotros vimos ejemplificadas en dos ejemplos concretos. O sea, en este era que la función llegara a un determinado valor, o sea, en este era 3f de x igual a 15, y en este otro era encontrar un punto crítico, o sea, un mínimo, un máximo, por lo cual lo que hicimos fue la derivada primera igual a 0, y entonces llegamos a la solución de un mínimo o un máximo. Lo importante también de acá es que ustedes hayan podido ver las distintas herramientas que tenemos para poder resolver y encontrar las raíces y cómo se aplica el método de Newton-Raphson, de qué manera se aplica, ¿no? O sea, lo principal es el tema de que es un método iterativo que aproxima hacia la solución y que a medida que van pasando los pasos, los errores cada vez son más chiquitos hasta que se llega al error que nosotros buscábamos en la condición de corte. No sé si ha quedado alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión que quieran que revisemos. ¿No? No, por ahora no, profe. Bueno, entonces, para practicar esta parte, les recomiendo, en primer lugar, hacer algunos ejercicios que hay en la parte de el bloque de ecuaciones no lineales. A ver, déjenme ver. Acá estamos. Dame un cachito, Matías. Les quería mostrar. En la parte de ecuaciones lineales, como están viendo ahí en la pantalla, ustedes tienen un ejercicio, una guía de trabajos prácticos, que son básicamente para resolver ejercicios más fáciles, o sea, son ejercicios más lineales, por así decirlo. Después tienen un ejercicio integrador que tiene soluciones, o sea que también podrían resolver eso. Y después, insisto en que traten de resolver este ejercicio integrador, que es mezcla las dos cosas, o sea, mezcla mínimos cuadrados con ecuaciones no lineales. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier cuestión que no entiendan del ejercicio, me mandan un mail, me preguntan, les doy una mano y lo resuelven. Estaría muy bueno que me lo envíen, que yo se los pueda revisar y que les pueda hacer observaciones al respecto. Sí, Matías, te escucho. No, profe, justo mi duda era sobre eso, si los trabajos prácticos que teníamos que resolver le teníamos que mandar y iba a tener alguna especie de nota, digamos. Si eso es lo que No, los trabajos prácticos no son obligatorios bajo ningún aspecto, son solo voluntarios, no tienen ninguna relación con la acreditación, así que no
No, es solamente voluntad de ustedes que me lo envíen, que yo se los pueda corregir. Yo no los voy a poner en la obligación de que me lo manden, básicamente porque, bueno, como no son parte de la regularización de la materia, es realmente aquel que quiera o aquella que quiera mandármelo, así que yo, por supuesto, estoy dispuesto a corregirlo y a hacerles todas las observaciones que necesiten. Marilina, el ejercicio, el de mínimos cuadrados es este, es el 6 del bloque de mínimos cuadrados. Pero insisto en que si resuelven este 6 de la parte de ecuaciones no lineales, ya integra los dos temas, así que no les hace falta. Si quieren hacerlo lo otro, por supuesto lo pueden hacer, también me lo pueden mandar, no hay problema, no hay ningún drama. ¿Quedó claro, Matías? Sí, profe, era eso. Vale, perfecto. Bueno, ¿alguna duda más, gente? Sí, el lunes voy a subir, quería terminar este tema, el lunes voy a subir las diapositivas de la... en realidad no son filminas, voy a subir las planillas de Excel que usé la semana pasada y las que usé hoy. Y voy a subir la presentación también. Bueno, si no hay más dudas, nos estaremos viendo el próximo viernes. Recuerden entonces que próximo viernes última clase, luego la otra será de repaso y cierre de algunos temas, y luego el parcial sería el 12 de noviembre, el viernes 12 de noviembre. Les mando un saludo grande, espero que pasen una buena semana y nos vemos el próximo viernes. Profe, nos vemos. Chao, gente, hasta luego.